para iniciar esta serie de videos vamos a recrear el famoso juego de Flappy Bird y lo vamos a hacer para exportarlo para celulares, para móviles, ¿ok? Y lo vamos a hacer de una manera bien fácil. La idea es que aunque tú no sepas programar videojuegos, que nunca hayas programado, que tú puedas hacer este juego siguiendo los pasos como lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer paso a paso. Y para el desarrollo del juego vamos a utilizar un motor de videojuegos que es muy popular. Quizás no está entre los top eh, motores de videojuegos que está en el momento, pero sí es muy bueno, muy popular. Y se llama Game Maker. Vamos a utilizar la versión Game Maker Studio 2. Y he escogido este motor de videojuego porque me encuentro que es un motor de videojuego fácil de aprender, fácil de desarrollar en él. Y creo que cualquiera eh, que aún sin nociones de programar puede desarrollar un juego con esta herramienta. Así que sin más preámbulos vamos a ir inmediatamente a descargar el, el IDE, el programa de Game Maker. Y vamos a ir entonces al navegador, tu navegador de preferencia. Y ahí vamos a buscar, escribir aquí gamemaker.io. Vamos a dar a enter y aquí te va a aparecer la pantalla, el sitio web de Game Maker, y simplemente le vamos a dar aquí a download. Aquí escoge tu sistema operativo, en este caso yo tengo Windows, lo voy a descargar download para Windows. Y aquí ya comienza a descargarse. Ya descargó. Entonces vamos a ir a la carpeta de descargas para que ejecutemos entonces el instalador de Game Maker, que aquí está. Vamos a hacer doble clic. Ok. Aquí entonces aceptamos los acuerdos de licencia. Le dejamos todo esto de manera por defecto como está y le damos siguiente. Dejamos la ruta por defecto y le damos instalar. Siguiente y finish. Ya aquí cargó, entonces esta es la pantalla de bienvenida de Game Maker. Y lo que vamos a hacer es venir aquí al botón de nuevo, New. Vamos a darle New, un nuevo juego. Esto lo vamos a dejar así mismo por defecto, un juego en blanco. Y en esta barrita de scroll que está acá, lo vamos a desplazar. Y aquí donde dice Project Name, es que le vamos a poner nuestro nombre de nuestro juego. Yo lo voy a poner Flappy Bird Tutorial. Esta es la carpeta donde se va a guardar todos los proyectos, que en Game Maker se llaman proyectos, que vayamos desarrollando. O sea, todos nuestros juegos se van a guardar en esa carpeta. Le damos Let's Go. Lo dejamos así por defecto y le damos Let's Go. Muy bien. Entonces, este es el entorno integrado de desarrollo que tiene Game Maker. Entonces, brevemente vamos a ver una... Vamos a darle una pincelada a las diferentes áreas que tiene aquí este IDE. Entonces, primero tenemos acá el menú principal.
¿Ok? Entonces, mayormente lo que vamos a utilizar de aquí es si queremos abrir un nuevo proyecto, si queremos hacer un nuevo proyecto o abrir un nuevo proyecto. Por ahora eso es lo que quizás podamos ver. De este lado aquí está entonces la barra de herramientas, que poco a poco vamos a ver cada uno de esas opciones. Aquí, igual como vimos en el menú de file, tenemos para este icono para crear un nuevo proyecto y aquí para abrir un proyecto existente. A este botón del disquete es para guardar el proyecto, Save Project. Este botón que está acá, Create Executable, para crear un ejecutable, eso es cuando vayamos a exportar nuestro juego, ya sea para o la plataforma de Android, que es para la cual nosotros vamos a estar creando este juego, o para Windows, que para que sea ejecutado desde que se crea un ejecutable de Windows. También existen otros modos de exportaciones que también son para consola. Lo único que para la consola se necesita entonces pagar una licencia. En el caso de GameMaker, fíjate que nosotros lo descargamos gratuitamente y GameMaker te permite exportar tanto para el escritorio como un ejecutable, un archivo ejecutable de Windows. Te permite también guardarlo o exportarlo para Android, para iOS de Apple y también para la web. En este caso para la web lo que hace es que lo exporta para Opera GX. Y ya entonces se puede ejecutar con un enlace que te da GameMaker. Tú puedes ejecutarlo teniendo una conexión de internet desde cualquier lugar, sea ya desde tu computadora, incluso desde un dispositivo móvil también, porque ya lo hace a través de un enlace web. Y entonces este icono que está acá, el Run, que es para nosotros ejecutar nuestro juego. Esa acceso directo tiene es F5. Esto es de lo que más vamos a estar utilizando para correr nuestro juego. Entonces, de este lado, aquí de izquierda a derecha, aquí tenemos el inspector, que aquí nos van a salir las diferentes eh, propiedades de los elementos que estemos seleccionando, estemos trabajando. A medida que lo vayamos seleccionando, que esos elementos están acá, esos activos, se llama assets, están de este lado, fíjese acá. Bien, eso lo vamos a ver ahora mismo con un poquito más de detalle. Y aquí en Workspace, esta es la parte céntrica de acá, es donde se van a estar colocando pues todos los elementos que vayamos trabajando. Aquí donde se va a ir trabajando, ya sea las escenas que vayamos a crear en los rooms, aquí en GameMaker se llama rooms, las ediciones de los sprites, de las imágenes, todo aquí es donde se trabaja en Workspace. Entonces esta parte de aquí abajo es la parte ya para ver la consola, mensajes y demás. Entonces esta parte no nos interesa mucho y por ahora lo podemos minimizar dándole a esa barra de aquí abajo. Ahí lo minimizamos. Igual aquí, fíjate que también tiene la barra de este lado, la podemos cerrar y abrir. Y aquí también la de assets, los activos también. Entonces vamos a ver un poquito de lo que son los assets, que son los diferentes carpetas que están acá, donde están organizados por carpetas, donde nosotros vamos a ir colocando pues todos los recursos que vayamos a utilizar en nuestro juego. Aquí hay varias carpetas que ya vienen por defecto, pero la única que viene, fíjese que muchas están en gris así, significa gris como opaco así, porque no tiene ningún elemento dentro. La única que tiene de otro color, un gris sólido, es esta que dice Rooms, y es porque GameMaker
desde el principio pues nos ofrece una, un elemento ya dentro de rooms que se llama room 1, y es que necesariamente todo juego necesita un room, que es prácticamente donde nosotros vamos a crear a poner todos los elementos, todos los objetos y todo lo demás, y el diseño de nuestro juego necesita un room, que es una habitación. Entonces, aquí tenemos una carpeta que se llama fonts. En esa carpeta nosotros vamos a colocar los diferentes tipos de fuentes que vayamos a utilizar en el juego. O sea, si nosotros necesitamos una letra en específico, un tipo de letra, vamos a decir Arial con el tamaño a 14, etcétera. Esa fuente nosotros tenemos que definirla. Y eso se guarda aquí en la carpeta fonts. Bajando por aquí tenemos los objetos. Los objetos, eso es uno de los elementos que más importante en GameMaker, y es para nosotros todo esto que va a interactuar dentro de nuestro juego. Por ejemplo, el jugador, vamos a decir también los elementos de vamos a decir un árbol, un arbusto, los enemigos. Todo eso lo vamos a ir creando con objetos que son la parte de lo que se va a interactuar, donde se van a tener colisiones. Mayormente va a ser para eso. Todo lo que tenga que ver con colisiones que puedan interactuar dentro de nuestro juego, pues lo vamos a crear como un objeto. Entonces, siguiendo por aquí, ya hablamos sobre el room y tenemos los scripts. Los scripts aquí en este caso son los códigos que nosotros vayamos a crear, que tengamos que utilizarlo en diferentes eventos, el mismo código. Para nosotros no repetir el código, lo que vamos a hacer es crear un script. Y entonces creamos el script una sola vez con todo el código, y cada vez que nosotros necesitemos ejecutar ese código, pues lo vamos a invocar por el nombre del script. Es como si fuera un procedimiento o función para los que ya tienen conocimiento de programación. Pero básicamente eso es lo que lo vamos a utilizar los scripts. Entonces aquí tenemos la carpeta de sonidos, que ya sabemos para colocar los sonidos que va a tener nuestro juego. Y la carpeta de sprites, que esa carpeta de sprites es todo lo que es imágenes y animaciones, que en este caso las animaciones son una serie de imágenes que es lo que conforma la animación per se. Todo eso lo vamos a colocar aquí, y eso es lo que conocemos como sprite. Un sprite no es más que una imagen o una serie de imágenes que forman una animación. Entonces, para iniciar nuestro juego, vamos a cargar un sprite, que va a comenzar con lo que es el fondo del juego. Entonces vamos a ir a buscar esos recursos de imágenes que vamos a necesitar para este juego de Flappy Bird. Vamos a ir entonces a nuestro navegador. Y acá nuestro navegador, vamos a ir acá y vamos a entrar a un sitio web que se llama itch.io. itch.io y aquí en esta parte de búsqueda vamos a escribir Flappy Bird. Le vamos a dar enter. Aquí vamos a seleccionar la pestaña de Game Assets, y entonces vamos a buscar
un recurso que hay por aquí de Flappy Bird. Ajá, que es de Fire Freeze. Este que está acá. Le vamos a dar un clic. Y le vamos a dar al botón de download para bajar este tileset. O este sprite sheet. El nombre correcto es sprite sheet porque son diferentes sprites que están acá en este elemento. Bueno, ya descargó. Entonces vamos a cerrar y déjame ir a mi carpeta de descarga y aquí está Flappy Bird. Vamos a darle doble clic y vamos a extraer en la misma carpeta de descarga. Abrimos la carpeta Flappy Bird y aquí están los elementos que vamos a utilizar para nuestro juego. Ok, entonces el primer elemento, como dijimos que vamos a utilizar el sprite, va a ser el del fondo. Este dice background day. Entonces vamos a ir aquí a Game Maker y vamos a crear nuestro primer sprite. Aquí estando encima de la carpeta de sprite, le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar en el menú emergente donde dice create, y aquí en el otro menú emergente vamos aquí abajo donde dice sprite, lo vamos a crear ahí. Ok, entonces fíjese que ahora ya me abrió del lado del inspector, me abrió las diferentes propiedades que tiene el sprite, y aquí en el workspace por igual. Entonces, para yo importar mi imagen, lo único que debo de hacer es venir acá a este botón que dice import y seleccionar mi imagen. Voy a mi carpeta de descarga donde lo tengo, acabo de descargar Flappy Bird y selecciono background day, ese de ahí, abrir. Aquí está. Esta parte del inspector aquí lo voy a cerrar, no lo voy a utilizar por ahora. Le voy a dar aquí a esta barra y aquí yo puedo ver que de las propiedades que tiene este fondo background está el tamaño, el W, que es el width, 144 es ancho, 144 de ancho, y height 256 de alto. Entonces tengo este sprite, el tamaño es 144 de ancho por 256 de alto. Ok, esa resolución que me está dando es una resolución para móvil, que es de 9 a 16. ¿Cómo yo lo sé? Fíjense, vamos a hacer un cálculo para determinar a ver si esa es la resolución de 9 a 16. Vamos a buscar la calculadora. Y en la calculadora, si yo vengo aquí y divido 9 dividido 16, me da el resultado de 0.5625. 0.5625 es el número que corresponde a la resolución de 9 a 16. Eso de 9 a 16 quiere decir que por cada 9 píxeles que yo tengo de ancho, yo tengo 16 de alto. Quiere decir que si tengo 9 aquí de ancho, aquí de alto voy a tener 16. Si en vez de 9 tengo 18 de ancho, pues de alto sería 16 por 2, serían 32. Correcto, entonces tendría 18 por 32 y así sucesivamente. Entonces, sabiendo yo que ese resultado me debe de dar 0.5625, si yo divido 144 dividido 256, me debería de dar ese mismo número, si es esa resolución. Fíjense,
144 dividido 256. Real efectivamente me da esa resolución 0.5625. Entonces, eso es importante saberlo cuando usted quiera desarrollar su juego. Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros empezamos a hacer un juego, hacemos un tutorial, entonces nos ponen todos los valores que ya tiene por defecto el juego que estamos desarrollando, pero no sabemos de dónde que salen esos valores. Y cuando queremos hacer entonces nuestro juego, entonces no sabemos ya ni cómo arrancar, ni qué tamaño le vamos a dar a nuestra pantalla. Entonces, lo importante, lo primero que se tiene que saber es de qué tamaño va a ser mi pantalla. Si va a ser una resolución de 9:16, que es como son los dispositivos modernos, como los móviles y también las pantallas. La pantalla en este caso son de 16:9. Los televisores modernos, los monitores, tienen una resolución de 16:9. Que ese sería el caso de dividir 16 dividido 9. Ok, por cada 16 de ancho tendría 9 de alto. Ok, un breve paréntesis aquí desde el Denny del futuro. Y lo que quiero enseñarte es cómo tú puedes calcular fácilmente cuál debe de ser el tamaño en píxeles de tu juego. Bueno, todo eso va a depender del tamaño que tengan tus sprites. Entonces, el tamaño que tú definas para tus sprites, lo ideal es que el tamaño del ancho del juego o la altura, la parte que sea más corta, la que represente a la resolución más bajita, pues que sea entre más o menos 8 o 10 veces el tamaño de tu sprite. Por ejemplo, si tu sprite es de 16 por 16, entonces una media buena sería 9, que sea 9 veces el tamaño de tu sprite. En este caso vamos a decir 16 por 9. 16 por 9 te va a dar aquí 16 por 9 es igual 144. Entonces aquí la resolución de A9 sería 144. Y entonces como es 9:16, la parte de 16 sería 16 píxeles por 16 veces el tamaño. Te daría 16 por 16, 256. Entonces sería 144 por 256. Entonces digamos, bueno, y si en caso de que sea, eso es si es portrait, o sea, si es de manera vertical que tú tienes tu juego. Si es horizontal, pues sería entonces al revés, sería 256 por 144. En el caso de que tus sprites, por ejemplo, sean de 32 por 32, pues entonces sería lo mismo, sería 32 por 9, que te daría 288, y 32 por 16, que te daría 512. Entonces tendrías una resolución vertical o portrait de 288 por 512, y si es landscape, 512 por 288. Y vamos de vuelta de nuevo al tutorial y volvamos aquí al juego. Entonces aquí tenemos nuestro sprite de el fondo, que dijimos que tenemos un ancho de 144 por 256 de alto. Entonces eso lo vamos a colocar de fondo de pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero vamos a ponerle un nombre a esto. Aquí en la parte de dice name le vamos a poner, por convención, vamos a nombrar todo lo que sea sprite de las diferentes carpetas. En las diferentes carpetas lo que vamos a hacer es ponerle las 3 primeras letras de cada carpeta, más un nombre significativo. En este caso, sprite, le vamos a poner SPR, guión abajo, como este es el fondo, background, le vamos a poner BG. Y así se va a llamar nuestro sprite.
Entonces, vamos a abrir ahora el room. Vamos a darle doble clic. Y esta parte de aquí, que serían los elementos que están dentro del room, ahora mismo no hay nada, aparecerían aquí. Esto lo vamos a cerrar, que no nos interesa por ahora. Le vamos a dar un clic simplemente ahí. Y entonces vamos a venir acá donde dice background. Bueno, aquí tenemos los layers. Hablamos un poco de los layers. Estos layers que tienen room, el tema es que en GameMaker los elementos que hay, todas las imágenes que hay en la pantalla, se pintan, para la redundancia, en la pantalla por capas. Entonces, cada capa se puede poner un tipo de elemento específico. En la capa que está de instancia, pues esas capas que son de instancias, yo puedo colocar lo que son objetos, elementos que son objects. Y en el background yo puedo poner sprites como tal. Y lo que va a hacer es que se va a colocar de fondo. Yo puedo tener múltiples capas o layers de cada uno de los diferentes tipos de layers. Si yo le doy aquí, ahora mismo nada más tengo dos por defecto, que son la instancia y background. Pero yo puedo agregar más dándole a este botón de Create Layer. Y aquí, fíjense, si le doy, aparecen los diferentes tipos de layers que yo puedo agregar. Que luego, más adelante, quizá vamos a ver otros más de ellos. Por ahora, lo que vamos a hacer es... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a venir aquí abajo, primero, y vamos a setear el tamaño de nuestro room, de nuestro cuarto. Que dijimos que era 144 por 256. Creo que es el tamaño que tiene nuestro sprite. Y lo vamos a poner así mismo. El ancho 144 y la altura 256. Bien, se puso chiquitito aquí. Lo que vamos a hacer aquí, le vamos a dar acá a Center Fit para que se amplíe a todo el tamaño de la disponible aquí en el workspace. Fíjense que aquí hay unas rejillas donde están divididos, ¿verdad? Este room, de hecho, está muy grande. Lo vamos a reducir aquí dándole a Grid Options, porque por defecto viene 32 por 32. Por eso lo vamos a cambiar y lo vamos a poner bueno, tengo que seleccionar una capa para eso. Vamos a seleccionar la capa de background y vamos a venir aquí y lo vamos a cambiar a 16 y aquí en Y 16 también. De hecho, lo voy a hacer también con las instancias. Lo voy a cambiar aquí. Grid Options, lo voy a poner 16 por 16. Ok. Entonces, para poner el sprite que acabo de crear, el sprite de background, vamos a seleccionar la capa de background aquí. Le vamos a dar un clic y aquí vamos a darle un clic a esta pestañita para que se cierre. Aquí se vería la imagen que estaría cargada, pero como no hay ninguna, está vacío, le vamos a dar un clic. Y aquí donde dice No Sprite, le vamos a dar un clic y seleccionamos de la carpeta de Sprite, le damos un clic y seleccionamos entonces la imagen del background. Y aquí ya tenemos entonces nuestra imagen puesta en el background. Entonces, de hecho, ya de por sí vamos a probar de que nuestro juego funcione. Ahora mismo si lo ejecutamos, lo único que vamos a ver es esta pantalla de background en la pantalla de Windows. Vamos entonces a darle aquí al botón de play de run o a F5. Perfecto. Bueno, el único tema ahora es que está un poquito pequeño. La pantalla está un poquito pequeña, ¿verdad que sí? Entonces,
vamos a corregir eso para que nuestra pantalla pues se vea más grande. No lo vamos a cambiar la resolución del juego, del room. Eso lo vamos a dejar igual. Lo que vamos a hacer es de que ya cuando se ejecute Windows, pues que Windows lo ponga más grande, en una resolución más alta, pero siguiendo teniendo la misma proporción de los 144 por los 256 que le pusimos al room. Eso no lo vamos a cambiar. Eso lo vamos a hacer programáticamente. Entonces, para eso vamos a cerrar aquí y vamos a crear nuestro primer objeto, que va a ser un objeto que vamos a utilizar para controlar. No va a ser un objeto con el que se va a interactuar dentro de nuestro juego, sino que va a servir como de controlador. Que en este caso, por ejemplo, que queremos de que nuestro juego pues se redimensione a una más grande, pues entonces vamos a crear ese objeto para que maneje, controle ese tipo de cosas. Entonces aquí en la pantalla de Objects, en la carpeta de Objects, le vamos a dar un clic derecho y vamos a venir acá donde dice Create y vamos a bajar por acá. Aquí lo tenemos, Object, y vamos a dar un clic. Y por convención, como dijimos, le vamos a poner las tres primeras letras de la carpeta, OBJ, guión abajo, y le vamos a poner Game, OBJ Game. Este va a ser nuestro controlador de juego. Ok, aquí tenemos la parte para trabajar con nuestro objeto. Bien, entonces, nada, GameMaker se maneja los objetos y la forma en cómo interactúa con los demás objetos y también con las entradas de usuario, lo maneja por eventos. Entonces son eventos que ya están predefinidos y nosotros podemos verlo acá en este botón que dice eventos. Ya de por sí ya viene activo, que es en esta ventana. Aquí aparecerían todos los eventos que nosotros tengamos codificados. Entonces ahora mismo no hay ninguno, vamos a agregarlo y mire los diferentes eventos que tenemos. Le dimos este botón, ¿verdad?, de Add Event, y aquí tenemos a nuestra disposición diferentes tipos de eventos. Esos eventos los vamos a ir viendo despacio a medida que vayamos creando nuestro juego. Nos vamos a familiarizar con ellos poco a poco. Por ahora, el que nosotros necesitamos para eso es el evento Create. Ese evento Create se usa normalmente, bueno, cuando se ejecuta en el momento en que se crea el objeto en memoria. Cuando se ejecuta el juego y entonces el objeto se carga en memoria, ese evento se dispara, que es el evento Create. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Y es bueno utilizarlo para definir los valores iniciales que van a tener los objetos. Esos valores iniciales, entonces nosotros lo colocamos, lo definimos aquí en el evento Create, que es cuando se crea el objeto que de por sí está empezando su creación, y entonces le ponemos todos los valores que van a tener por defecto. Ese es ese evento ahí. Vamos a darle un clic y ahora GameMaker nos pregunta que qué tipo de lenguaje nosotros vamos a utilizar para codificar. Si GML Code, que es programando con código, o de manera visual con bloques de código. Nosotros lo vamos a hacer de la manera convencional, que es programando GML Code. Y no te preocupes que si tú nunca has programado, lo vas a aprender de una manera muy fácil, porque realmente no hay que ser un experto
en programación para poder crear un juego y poder codificar acá. Poco a poco lo vamos a ir viendo y vamos a ir explicando de manera de que sea fácil crear eh, el código de nuestros juegos. Entonces vamos a dejarlo así por defecto, GML Code, y le vamos a dar aquí a cotejar Don't ask again for this project para que no me pregunte más por este proyecto. Así cada vez que yo crea un nuevo evento, pues no me esté preguntando. Le doy OK. Y aquí de este lado se abre entonces la ventanita. Déjame cerrar esta ventana de este lado para que me dé espacio para trabajar. Y voy a cerrar aquí también. OK. Le voy a dar doble clic. Y aquí entonces tengo ya mi código. Bueno, mi editor de código. Entonces, ¿cuál es el código que voy a poner? Vamos a buscarlo por aquí. Déjame escribir Windows set. Vamos a ver, Windows set size. Esa función que dice Windows set size nos va a permitir a nosotros cambiar solamente para la ventana de Windows el tamaño de la ventana el tamaño de la ventana. Entonces le vamos a pasar por parámetros el ancho y el alto. Entonces el primer parámetro es el ancho. Entonces para mantener la misma resolución, lo que voy a hacer es que ambos valores los voy a multiplicar por 2. Entonces voy a decir 144 por 2. Vamos a ver, son 288, que es el ancho que tiene. Y el alto es 256. Y 256 por 2 son 512. Entonces, aquí en esos valores le pongo punto y coma al final. Todas las instrucciones aquí en GameMaker pues se terminan con punto y coma. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver cómo se ve nuestra pantalla ahora. Bueno, no tuvo ningún efecto. ¿Sabe por qué no tuvo ningún efecto? O sea, se quedó igualito. Porque el objeto que yo tengo aquí, OBJ Game, no ejecutó el código porque no fue creado. ¿Y por qué no fue creado? Porque yo no lo puse en el room. O sea, para que un objeto sea creado, necesariamente tiene que o existir en el room, estar en el room, o ser creado en tiempo de ejecución con una función de creación de instancia y dentro de una de las capas del room. Entonces, para que esto funcione, yo tengo que colocar ese objeto en el room. Entonces, bueno que esto pasara para que nosotros, porque puede ser que en un momento a ti te pase lo mismo, de que diga, pero no me funcionó. Bueno, lo que pasa es que ese objeto, entonces hay que colocarlo en la pantalla. Entonces voy a cerrar aquí. Déjame activar entonces nuevamente la ventana de assets y voy a ir a mi room y lo voy a abrir. Bien, minimizar esto aquí. Entonces, este objeto OBJ Game debo de colocarlo como lo arrastro. Doy un clic izquierdo y lo arrastro. Ajá, pero me está poniendo una X porque yo no puedo arrastrarlo a esa capa de background. Fíjense, aquí donde dice background. Ahora mismo yo tengo seleccionado background. Yo no puedo colocar un objeto en un layer, una capa de background. Tiene que ser en la instancia. Entonces, suelto eso. Voy aquí a instancia, le doy un clic. Y ahora vuelvo y arrastro mi objeto. Y ahora sí. Fíjese, está poniendo un signo de interrogación porque no tiene ningún sprite asociado. No le pusimos ningún sprite porque esto no lo amerita. Entonces simplemente lo soltamos ahí. Y ahora cuando yo lo ejecute, ahora deberíamos de ver entonces la pantalla un poquito más grande.
Vamos a ver. Perfecto, aquí está. Ya aquí más o menos sí podemos trabajar con esta pantalla. Creo que pudiera estar un poquito más grande, pero creo que si lo multiplico por 3 ya va a ser demasiado grande y se me va a poner más grande la pantalla de la pantalla. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver si lo puedo poner multiplicar por 3, a ver qué tan grande, a ver si cabe en la pantalla. Vamos a coger la calculadora y vamos a multiplicar 144, vamos a ver, por 3, ¿cuánto sería? 432. Déjame ver. Entonces voy a ir aquí a OBJ Game, le voy a dar doble clic para ir los eventos, cerrar aquí y aquí está mi evento Create. Entonces dijimos que son ¿cuánto? 432 el ancho. Serían 432 multiplicándolo por 3, 432. Y entonces 256, que es el ancho, que es la altura original, lo voy a multiplicar por 3 y me va a dar 768. Vamos a ver, 768. Entonces sería 432 por 768. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si cabe en la pantalla. A ver, a ver, a ver. Bueno, mi pantalla, ¿qué digo? Mi pantalla, sí, cabe, digo yo. Bueno, sí, relativamente cabe. Entonces lo voy a dejar así, mientras tanto. Perfecto. Bueno, ahora ya tenemos entonces nuestra pantalla, nuestro juego ejecutando. No es nada divertido porque lo único que tienes ahí es el fondo de pantalla, pero ya estamos empezando a colocar elementos en nuestro juego. Ya por lo menos tenemos un fondo de pantalla. Entonces ahora vamos a colocar a, al sprite del pajarito, del Flappy Bird. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirla en los comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recomiende más videos como este. Nos vemos en un próximo video.